Ahí no está agregando. ¿Dónde jugaba Nicolás Dominga que tenés esa foto ahí con, no sé, El más grande de Rafael. Más grande de la ciudad. en el 9? Pero ahí me parece que no hiciste el gol, me parece que lo volteaste el que tenés ahí al lado, ahí. Le clavaste un guadañazo y quedó tendido Ah, y vos ese, el festejando, que juega así, vos el gol festejando, de Griglio. lo volteé, o sea, esa no es un grito de gol, es el grito de lo volteé. Salió a festejar y se lesionó, profe. Claro, sí, sí, sí. Sí, así son. Bueno, a ver que lo tengo a Mati del Bono en sala de espera. Lo vamos Profe, 62 tercios, a... no 64. No, no lo dice, 62 tercios. Y vamos a ver entonces cuánto dio el tercero. Nos dio 18, profe. 18. Bueno, vamos a ver. A mí también, profe. ¿Eh? ¿A vos también? Buenísimo. Bueno, Sí, a mí también. entonces, vamos a hacer el 3 horizontal. El 3 horizontal. Es la integral entre 0 y 2. La integral entre 0 y 2. De x. Cuando me pide x, le damos x. Más 2i. Pero i vale 0. O sea, me queda 2 por 0, 0. Diferencial de x. Más. Y todo lo demás es 0 porque el diferencial de i es 0. O sea que directamente esta integral es la integral entre 0 y 2 de x, que es x al cuadrado sobre 2, evaluada entre 0 y 2. Esto me da 2. La primera integral me da 2. ¿Eso está bien, chicos? Sí. Sí. En el camino 3 vertical, la integral es entre 0 y 4. Entonces me fijo, a ver, toda la primera parte está multiplicada por el diferencial de x, pero el diferencial de x es 0. Más. En la segunda parte tengo que poner y, tengo que poner x. Pero x es 2. 2 más y. Diferencial de x. ¿Se entiende cómo armamos las integrales? ¿Mm? Bueno, esta integral nos queda 2i más i cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y 4. Entonces toca es 2 por 4, 8, más 16 sobre 2, 8. Y esto evaluado en 0 es 16. 16 más 2 es 18. ¿Estamos, chicos? O sea que por el camino 3, la integral me da 18. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que vamos a obtener acá? Y esto acá no tengo. Que para este campo vectorial, la integral del campo vectorial va a depender de la trayectoria. ¿Por qué? Porque a caminos distintos tenemos resultados distintos. Entonces, en este campo vectorial, vemos que el resultado de la integral depende de la trayectoria. El resultado de la integral depende de la trayectoria. ¿Estamos, chicos? Estamos. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo problema, pero vamos a cambiar el campo vectorial. Pero vamos a seguir trabajando con las tres trayectorias. Entonces, coloquen abajo, integral. Vamos a trabajar con este campo vectorial y lo vamos a integrar a lo largo de las tres trayectorias. Nada más que ahora se van a alternar. No se llega a ver el campo. X cuadrado más y, x más 2y. ¿Sí? Los chicos que trabajaron con el 1, ahora hacen el 2. El camino 2. Los que trabajaron con el 2, ahora hacen el 3.
Y lo que hicieron el 3, ahora hacen el 1. ¿Sí? ¿Tenemos algún resultado, chicos? A ver. Vamos a ver. El camino 1 es entre 0 y 2. De x cuadrado más y. Y es 2x. Más
x más 2 por 2x. Por 2 diferencial de x. Esto es x cuadrado más 2x más. Esto es 4x, por 2 se me queda 2x más 8x. Bueno, a mí me dio 68 tercios, ¿puede ser? ¿Los chicos del 1? ¿No? Profe, me Sí. parece que es 12x antes que 10x. ¿Vos decís? Sí, ¿no? Sí, lo sé. 12x. Entonces esto acá es 6x cuadrado. Entonces esto acá es 24. Entonces esto es 24 por 3, 72, más 80 tercios. Sí. Estaba justo ahí, pero si lo hiciste vos, supongo que sí. Ah, que yo sabía las veces que me equivoco. Sí, 80 profe. tercios. Bueno, entonces la primera integral da 80 tercios. A los que hicieron la integral 2, bueno, ahí tenemos que hacer la integral entre 0 y 2 de x cuadrado más y, pero y es x cuadrado, más x cuadrado más 2y, o sea, más 2x cuadrado. Todo multiplicado por 2x diferencial de x. O sea que esto es la integral entre 0 y 2, x cuadrado más x cuadrado más. Acá tengo x cuadrado más 2x, 3x cuadrado por 2, 6x cubo. ¿Mm? O sea que esto es la integral entre 0 y 2 de 2x cuadrado más 6x al cubo. Voy a borrar esto porque tocar ya estaría. Eso es 2 por x al cubo sobre 3 más 6 por x a la 4 sobre 4, o sea, simplificamos entre 0 y 2. Bueno, eso lo evaluamos en 2. 2 al cubo es 8, por 2, 16 tercios. Más 2 a la cuarta, 16. Dividido 2, 8, por 3, 24. Ay, ¿qué pasó acá? Pare. Profe, ahí al principio, cuando dice x en el diferencial de y, o sea, sería ahí en la parte, dice x a la 2 y creo que es x solo. X. Ah, acá es x solo. eh, Sí. Vamos todo otra vez entonces. Bueno, esto acá son 2x cuadrado. Más. Acá cuando distribuyo me queda 2x cuadrado más 4x cubo. Entonces esto es la integral entre 0 y 2 de 4x al cubo más 4x al cuadrado. Diferencial de x. Integro 4x a la cuarta sobre 4, o sea que es x4, más 4x al cubo sobre 3. Esto entre 0 y 2. Esto me queda 16, 2 a la cuarta 16, más 2 al cubo 8, 24 tercios. Ahí estaría.
No estaría. Da 32. ¿Eh? 32 tercios, perdón. Entonces, ¿cuánto da el resultado? 80 tercios. 80 tercios. La primera integral me dio, o sea, por el primer camino me dio 80 tercios. Por el segundo camino me dio 80 tercios. ¿Cuánto le dio a los chicos que están integrando por el tercer camino? 80 tercios también, la suma de los dos caminos. Muy bien. 80 tercios. ¿Hacemos? Total es rápido. En el tercero tenemos, primero lo borré, era la integral entre 0 y 2 de x cuadrado y valía 0, diferencial de x más 0. O sea que esto acá es x al cubo sobre 3 entre 0 y 2, esto es 8 tercios. Y el camino vertical era la integral entre 0 y 4. El primero era diferencial de x que es 0, en el segundo x vale 2, o sea me queda 2 más 2i, ¿sí? Diferencial de x. Anda diciéndome si está bien, Juan Ignacio. Sí, por ahora bien. Esto acá es 2i más 2i al cuadrado sobre 2, o sea 2i más 2i cuadrado. No. Sí. ¿Y por qué te queda 80 tercios? Ah, pues tenés que sumar el de arriba. Esto evaluado entre 0 y 4. O sea que esto acá le queda 8 más 16. Esto es 24. 24 más 8 tercios es 80 tercios. ¿Qué pasó acá? Y acá integramos un campo vectorial por 3 caminos distintos. Entre el 0, 0 y el 2, 4, elegimos cualquier camino, 3 caminos distintos, y nos dio en todos 80 tercios. Si hubiésemos ido desde el 0, 0 hasta el 2, 4, nosotros fuimos por una recta, por una parábola y por los caminos quebrados. Si yo hubiese elegido un camino así y llego acá, para este campo vectorial me hubiese dado 80 tercios. O sea, cualquier camino que hubiésemos elegido siempre nos hubiese dado 80 tercios, en este caso. ¿Estamos? Entonces coloque, vemos que para este campo vectorial, el resultado de la integral es independiente de la trayectoria. Es independiente de la trayectoria. Por cualquier camino que hubiésemos tomado, uniendo el 0, 0 con el 2, 4, la integral nos va a dar lo mismo. Entonces, chicos, ¿cuál es la pregunta del millón ahora que se hacen ustedes? Que no les va a permitir dormir la pregunta esa, si no lo vemos ahora. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque antes nos dio diferente y ahora... Claro, o sea, ¿cuándo, para qué tipo de campos nos va a dar diferente y para qué tipo de campos nos va a dar iguales? ¿Eh?
Y si uno detecta eso, detecta antes de integrar que me va a dar igual, entonces lo va a hacer por un camino simple, ¿m? Porque sabe que por cualquier camino me va a dar lo mismo. Entonces es importante, antes de integrar un campo vectorial, saber si me va a dar igual o no me va a dar igual. Y vamos a ver qué propiedades tiene que tener un campo para que nos dé igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Entonces, el primer campo con el que estuvimos trabajando, que a uno le dio 18 horas. Bueno, yo lo borré, lo tengo en el celular, pero a ver, recuérdenme ustedes cuál era el primer campo. X más 2y X más 2y, y X más y. Sí, para mí debe ser. X más y. Y en el segundo campo era, creo, X cuadrado más y, y acá, X más 2y. X más 2y. Entonces, este campo vimos que utilizando caminos diferentes nos daba resultados diferentes. O sea que este campo depende de la trayectoria. Este campo depende de la trayectoria. En cambio, el segundo campo vectorial es independiente de la trayectoria. Siempre me dio igual. Independiente de la trayectoria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo averiguamos si un campo vectorial va a depender o no de la trayectoria? ¿Cómo hacemos para identificar si un campo va a depender o no va a depender de la trayectoria? Bueno, el asunto es así. Si se verifica que la derivada de P con respecto a I es distinta a la derivada de Q con respecto a X, depende de la trayectoria. Depende de la trayectoria. En el ejemplo, ¿cómo me queda la derivada de P respecto de I? El que dependía de la trayectoria. 2. 2. Y la derivada de Q respecto de X, 1. 2 es distinto de 1. Entonces, depende de la trayectoria. Ahí está. Depende de la trayectoria. Ahora, si la derivada de P respecto de Q, si la derivada de P respecto de I es igual a la derivada de Q respecto de X, no depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria. ¿Cómo me queda en el ejemplo el campo vectorial que no dependía de la trayectoria, la derivada de P respecto de I? 1 y 1. 1. 1 igual a 1. Entonces, no depende de la trayectoria.
¿Hasta ahí estamos, chicos? Entonces, si yo verifico que la derivada de P con respecto a I, o sea, las derivadas cruzadas son iguales, no depende de la trayectoria. Ahora, esto, ¿a qué le suena? ¿Qué tipo de campos verificaban esa condición? Los conservativos. Exactamente. El campo es conservativo. ¿Quiénes eran los campos conservativos? Los que eran el gradiente de una función potencial, lo que estuvimos trabajando en clases anteriores. ¿Mm? ¿Estamos? El campo es conservativo, o sea, es el gradiente de una función potencial f de xy. Entonces, en los campos conservativos, la integral de ese campo vectorial a lo largo de cualquier trayectoria siempre nos va a dar igual. Solamente depende del punto de inicio y del punto final. ¿Mm? Pero cualquier camino que tomemos, siempre la integral es la misma. En el caso anterior, cualquier camino que hubiésemos tomado nos hubiese dado siempre 80 tercios. Ahora, si yo cambio los puntos de inicio y final, obviamente el resultado es distinto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, ya que estamos, vamos a calcular la función potencial del campo conservativo. ¿Mm? Vamos a calcular la función. Entonces, sabemos que ese campo, este campo, es conservativo. Porque las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, le vamos a calcular la función potencial. O sea, calculamos la f de xy tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esta función sea este campo vectorial. ¿Mm? ¿Cómo era el procedimiento, chicos, para conocer la función potencial? La integral de P sería respecto de X al Claro, principio. claro. La integral de P respecto de X. O sea, integramos la primera respecto de X. ¿Mm? ¿Cómo me queda? X a la 3 sobre 3 X a la 3 sobre 3 más más, XY más XY. ¿Y qué nos aparecía acá? más GX, GY, GDI. X. Más una G de Y. Muy bien. Más una G de Y. Ahora, esa función la derivamos con respecto a la variable Y. ¿Qué nos queda? X más G' de Y. ¿Y eso con qué lo igualábamos? A Q. A Q, que es X más 2Y. Bueno, esta X y esta X se cancela, entonces nos queda que G' de Y es igual a 2Y. O sea que, ¿quién es la G de Y? ¿Quién nos queda la G de Y? Y cuadrado. ¿Eh? Y al cuadrado. Y cuadrado. O sea que esa función potencial es x al cubo sobre 3 más xy más y cuadrado. Hasta ahí estamos, chicos. Esta función potencial, si yo le hago el gradiente, la primera derivada es p, la segunda derivada es q. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora?
vamos a aplicar la regla de Barrow a la función potencial entre el punto final y el punto de inicio. Bueno, ahí está justo el brillo del foco, ¿eh? Pero dice, vamos a aplicar la regla de Barrow a la f de xy, a esa función potencial, entre el punto final y el punto de inicio. En el ejemplo, ¿quién era el punto final, chicos? 2, 4. 2, 4. ¿Y quién era el punto de inicio? El 0, 0. El 0, 0. Entonces, a esta función potencial la vamos a evaluar, le vamos a aplicar la regla de Barrow entre el punto final, que es 2, 4, y el punto inicial, que es 0, 0. Vamos a ver qué nos da. Entonces, reemplazamos x por 2 e y por 4. Y después reemplazamos x por 0 e y por 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? 2 a la 3, que sería, bueno, vamos a hacer todos los cálculos. 2 a la 3 sobre 3, más 2 por 4, más 4 al cuadrado, o sea, reemplazo x por 2 e y por 4, y cuando evaluamos esta función potencial en 0, 0, me va a dar todo 0. ¿Cuánto me da esto? 8 tercios, más 16, más 16. ¿Cuánto Más es? 8 no sería, profe. 16 nada más. 2 por 4, 8. 8 tercios más 8 más 16. ¿Cuánto nos da eso? 80 tercios. 80 tercios. ¿Y qué era 80 tercios? Y era el mismo resultado que me había dado antes. Está bueno esto, ¿eh? No me digan que no está bueno. Entonces, ¿qué es lo último que vamos a anotar hoy? Y esto es lo que le tiene que quedar. Sea f de xy un campo vectorial. Entonces tenemos un campo vectorial. Si la derivada de p respecto de y es igual a la derivada de q respecto de x, entonces dijimos que el campo es conservativo. El campo es conservativo. O sea, existe una f de xy tal que el gradiente de esta función es el campo en cuestión. Hasta ahí sabemos. ¿Mm? ¿Qué más vimos? Que la integral de un campo conservativo, la integral de un campo vectorial conservativo, es independiente de la trayectoria. Es independiente del camino que recorremos, de la trayectoria. Depende solo del punto inicial y el punto final. ¿Hasta ahí estamos, chicos?
Sí. Y además que sabemos que la integral a lo largo de la curva, vamos a poner así, esa C quiere decir a lo largo de la curva, de P de X más Q de Y, ¿esto a qué va a ser igual? A la función potencial aplicándole la regla de Barrow entre el punto final y el punto inicial. Bueno, y eso le tiene que quedar. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno, una última pregunta y termino. Supongamos que la curva es cerrada. Supongamos que la curva es cerrada. O sea, yo quiero recorrer una curva, pero resulta que esa curva es cerrada, como por ejemplo una circunferencia. ¿Cuánto me daría la integral de un campo vectorial conservativo a lo largo de una curva cerrada? Ni idea. A ver, El punto inicial y el final vendría a ser el mismo. el punto inicial, muy bien. El punto inicial y el punto final es el mismo. Y daría 0. Entonces daría 0, perfecto. ¿Estamos? Porque yo estaría evaluando la función en un punto y en el mismo punto y lo restamos, entonces da 0. Y esa es la otra conclusión. ¿Estamos? Entonces colocan la integral de un campo vectorial conservativo a lo largo de una curva cerrada es 0. La integral de un campo vectorial conservativo a lo largo de una curva cerrada es 0. Y eso lo decimos así, chicos. Para indicar que la curva es cerrada, se la ponemos el símbolo integral. ¿Estamos? La integral de P diferencial de X más Q diferencial de Y, siendo P y Q las componentes de un campo vectorial conservativo, obviamente, es 0. Bueno. Sí, profe, se está por cortar. No, pero conéctese otra vez, para no cortar así tan abruptamente. Conéctese otra vez 5 minutitos, hermanos robos, chicos, para dar algunas indicaciones. Dale.